histórico al otro lado del mundo. Es el día de la independencia de Israel, si recuerdo bien. ¿Y por qué se habla de la catástrofe de Palestina? ¿Por qué no nos enmarcas este 15 de mayo en este entorno, profe? Así es, querido Vicente, pues te agradezco muchísimo la posibilidad de hablar aquí en Sin Censura acerca del tema, que efectivamente, mientras que para la narrativa de los ganadores esto representa la independencia de una parte y la catástrofe para la parte perdedora, para la parte que en un contexto de asimetría fue despojada de su tierra, de sus casas, de sus hogares, etcétera, pues justamente en eso consiste la catástrofe de que a partir del 15 de mayo de 1948, la Organización Sionista Mundial logra cristalizar un sueño que en su narrativa, desde 1897, cuando se funda en Basilea, Suiza, como una reacción a las persecuciones que venían sufriendo los judíos en el siglo XIX, tanto pogromos en la Rusia zarista, o en Bulgaria o en Rumania, como el tema del caso Dreyfus, en donde más que ser una sentencia a un general que se supone que traiciona a un país europeo, en este caso Francia, se le preocupa, digamos, a los fundadores de la organización sionista, en este caso Theodor Herzl, que ve brotes de antijudaísmo al que van a denominar antisemitismo en Europa, y entonces dicen, pues necesitamos un hogar esencialmente judío para defendernos justamente de estas persecuciones. Y ante los diferentes proyectos que tienen, Vicente, que es muy interesante, ¿no? En la historia tienen que negociar con los otomanos que llevaban 600 años, el imperio turco otomano dominando en el Medio Oriente, en la zona de Palestina histórica, de Siria histórica. Pero por otro lado, pues los británicos que ya tenían un proceso de penetración del imperio turco otomano y que además en vísperas de la Primera Guerra Mundial, pues los sionistas necesitaban apostarle a uno o a otro para que se pudiera cristalizar la idea de que ese hogar nacional esencialmente judío fuera en Palestina, porque había pues la propuesta Uganda, la propuesta Canadá, la propuesta Argentina, incluso se llegó a hablar de Baja California, pero pues al interior los duros del sionismo decían que no había sionismo sin Sion, y Sion es una montaña que está justamente en Jerusalén y que simbólicamente es a donde se va a rezar, ¿no? Al monte Sion, y a donde se va, digamos, a reunir la espiritualidad del pueblo judío. Y esto es bien importante porque Jerusalén, Vicente, es la ciudad más importante para los cristianos, la ciudad más importante en el mundo para los judíos, y después de Arabia Saudí, fuera de la Meca y la Medina en Arabia Saudí, es también la ciudad más importante para los musulmanes, sobre todo los suníes. Entonces, por un lado, la narrativa sionista que habla de edificar un hogar nacional esencialmente judío en Palestina, cristaliza en 1948, el 15 de mayo, cuando se van las fuerzas británicas y se acaba el mandato británico para Palestina, la idea de un Israel como Estado que va a jugar con la normatividad internacional, y por otro lado se convierte en un desastre para los palestinos que incluso no tenían voz ni voto por parte de los mismos países árabes que negociaban por ellos, que declaraban la guerra por ellos, y que al final fueron los que terminan siendo los más afectados. Entre más o menos, Vicente, en el periodo de la entreguerra, los israelíes, bueno, no los israelíes, los sionistas que van llegando, los activistas que van llegando a través de lo que se conoce como la alía, las migraciones, las oleadas de migración, que desde 1920, más o menos 1921, con la formalización del mandato británico para Palestina de la Liga de Naciones, básicamente van siendo expulsados como unos 400,000 palestinos para 1947, que es cuando recordemos que la Asamblea General de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, se pronuncia también como consecuencia del holocausto en la Segunda Guerra Mundial, de los 6 millones de judíos muertos en la guerra, y logra crearse una resolución, la 181.2, en la cual se da el plan de partición para Palestina, y hablaba de la creación de un Estado judío al lado de un Estado árabe y una ciudad, Jerusalén, con un régimen o una coordinación internacional para evitar que fuera foco de conflictos. Pero resulta que las fuerzas sionistas, la Haganá, el Irgun, el Stern, tanto de derecha como de izquierda, dentro del sionismo, pues ya habían ido haciendo un proceso de limpieza étnica o de redistribución demográfica de la población para que en el Estado, o sea, en la parte que tocaba al Estado judío, hubiera la menor cantidad de palestinos posible.
Entonces se habla, los historiadores más o menos señalan que aproximadamente al momento de la resolución ya habían sido expulsados de ahí algunos 400,000 palestinos, que resulta, Vicente, que los británicos, como prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, aunque quedan del lado vencedor junto con Estados Unidos, recordemos estas históricas conferencias de Teherán, de Potsdam, de Churchill y del doctor Attlee participando con Stalin y con Roosevelt y luego con Harry Truman, pero en realidad quedan despedazados, ¿no? Se les empiezan a salir un montón de países de la Commonwealth, pero además empiezan a perder la India, Pakistán, después se les viene abajo Irán, y el tema del Medio Oriente, pues también es un polvorín, el caso de Palestina, porque las fuerzas sionistas empiezan también a atacar a las fuerzas británicas, que dicen, ¿sabes qué? Pinto mi raya, después de la resolución me voy antes, termina el mandato, y pues anuncian que se van el 14 de mayo a las 11:59 de la noche, y entonces en el primer minuto del 15 de mayo de 1948, por un lado los sionistas declaran su independencia, la independencia del Estado de Israel, de las tropas británicas, pero por otro lado, los árabes van a declarar la guerra al Estado de Israel, al naciente Estado de Israel, que tiene que pelear para, digamos, defender esta independencia declarada. Y al final, Vicente, se conoce como la catástrofe palestina, porque de esta guerra, que en unos meses, de mayo del 48 a enero del 49, gana Israel, y hay 800,000 palestinos refugiados. Y mira, Vicente, si históricamente la resolución 181.2 le había dado un 58% de territorio al Estado judío, 14,000 kilómetros cuadrados versus 11,000 kilómetros cuadrados que era para el Estado árabe, pues al final esto se convirtió en 78%, porque como ganan la guerra, se expanden a más lugares y crece, digamos, la expansión de lo que van a ocupar las fuerzas israelíes. Y además, con esto, bueno, también se crea el mito de la invencibilidad del ejército de Israel, que tienen tres cosas muy importantes. Tienen una buena conexión internacional con las potencias mundiales, principalmente el Reino Unido y Estados Unidos. Tienen una colaboración entre las redes sionistas del mundo para cristalizar y consolidar la idea de Israel. Y en tercer lugar, pues van a puntualizar que el Estado de Israel tiene que ser muy fuerte en el plano militar, porque Israel va a reconfigurar la geopolítica en el Medio Oriente de tal suerte que tiene que aparecer ahí como un aliado principal de Occidente para recibir este apoyo justamente que legitime su presencia. Entonces, eso es todo lo que representa este 15 de mayo, que mientras para algunos, decía yo, es la cristalización de una idea que surge medio siglo antes, para otros es el inicio de una verdadera catástrofe, de una hecatombe, porque pues se van a distribuir entre Jordania, Líbano, Siria, Egipto, Irak, que es el tema de los refugiados, y además en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este, pues también van a quedar montones y montones de refugiados palestinos a los que nunca les va a ser posible regresar, y que entonces tienen que estar viviendo prácticamente en campos de refugiados desde entonces casi de manera perenne, Vicente. Pues mi querido profe, me imagino que este será un tema que vas a abordar a plenitud en tu canal de YouTube. Espero que la gente te visite, se suscriba y que continúes aportándole pues tu conocimiento, tu experiencia a la gente que así lo decida. ¿Por qué no los invitas a tu canal para cerrar, profe? Muchas gracias, querido Vicente. En efecto, esta mañana ya abordamos el tema desde las dos perspectivas, desde la perspectiva sionista, ya abordamos y ya está el video, digamos, en el canal del 15 de mayo y de la independencia del Estado de Israel, pero en la noche los quiero invitar a un en vivo que voy a tener justamente acerca de la otra parte, la parte de la catástrofe de la Nakba palestina, para que quienes estén interesados en este tema y en el impacto del reacomodo geopolítico que tiene el nacimiento del Estado de Israel, pues en este canal de relaciones internacionales que hemos estado construyendo poco a poco, Vicente, de tu profe de RI, pues vamos a seguir analizando estos temas internacionales. Así que invitamos a toda la gente a que se suscriba al canal de tu profe de RI y que nos acompañen a estudiar la geopolítica y las relaciones internacionales todos los días en esta plataforma, Vicente. Te agradezco mucho, profe, que disfrutes tu día y te mando un abrazo, siempre agradecido por tu tiempo, por tu paciencia y por apoyarnos en este espacio libre como el viento.
Muchísimas gracias, Vicente, y yo también le mando un abrazo a todos mis maestros y a todos los maestros y muchas felicitaciones hoy en su día porque es una súper ardua labor, Vicente, y una gran responsabilidad. Así que muchísimas gracias. Claro que sí, un abrazo al profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, hablando con nosotros sin censura.